En esta presentación vamos a ver el comportamiento dinámico de los sistemas de primer orden. Como se vio en la clase de introducción, la primera parte del curso se trata de los sistemas de control continuo, es decir, lo que son representados por variables físicas, analógicas, así como la temperatura, caudal, magnitudes eléctricas, como la corriente eléctrica, la tensión. Y estos sistemas se pueden modelar mediante ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Haciendo un repaso prácticamente innecesario de lo que son las ecuaciones algebraicas y las diferenciales, las ecuaciones algebraicas ya son las que venimos viendo prácticamente desde los primeros años del liceo, de la UTU, donde hay una variable que se quiere hallar a través de una expresión, ¿ah? Y bueno, tenemos ecuaciones de primer grado, donde x es la incógnita, por ejemplo, en el ejemplo que se está dando, 3x menos 6, ¿ah? O podemos tener también de segundo o tercer grado, ¿ah? Donde un ejemplo de ecuación de segundo grado es la que se muestra x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Estas ecuaciones tienen su resolución que ya son bien conocidas. Las ecuaciones diferenciales son las que están involucradas las derivadas de una función, ¿ah? Y bueno, la solución obviamente que tiene que verificar la expresión con esas derivadas, ¿ah? Hay varios tipos de ecuaciones diferenciales, pero en esta parte del curso vamos a utilizar las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, donde la variable independiente es el tiempo, ¿ah? Entonces, de forma general, son como la expresión que se ve en esta presentación. Una derivada a la n de una función y de t más un coeficiente por una derivada n-1, etcétera, hasta llegar hasta la variable que también se multiplica por un coeficiente. Lineal significa que no aparecen productos de la función incógnita consigo misma ni con sus derivadas, ¿no? Es decir, no hay una derivada primera por derivada segunda. Y coeficiente constante significa que delante de las derivadas van números o parámetros constantes, ¿no? Es decir, que no dependen del tiempo. Bien, siguiendo con la diapositiva anterior, I de t es la función incógnita, A sub i son los coeficientes conocidos, y el orden de la ecuación diferencial es el valor de n, o sea, lo determina la derivada de mayor orden. Por ejemplo, en el caso que se está mostrando, 3 por la derivada de I de t más 4i igual a 2 es de primer orden, porque solo aparece la derivada primera. Bien, ¿qué representan I de t y f de t? F de t es una entrada que sería la magnitud a medir o a controlar. E I de t es la salida o señal que se origina en el sensor o transmisor como respuesta a dicha entrada. Los coeficientes a sub i y la función f de t hay que determinarlos en cada caso haciendo balances de masa, calor, etc., aplicando las leyes de la física, mecánica, termodinámica, etc. Físicamente las f de t pueden ser de varios tipos, pero en los estudios teóricos se utilizan ciertas entradas, que le llamamos entradas tipo, ya que tienen algunas características. Por ejemplo, que son fáciles de analizar matemáticamente, que corresponden a situaciones reales, importantes, y que son fáciles de implementar empíricamente cuando se quieren realizar ensayos. Entonces, para el estudio teórico, que es lo que vamos a ver nosotros en el curso, f de t es una señal conocida, es una entrada tipo, y resolviendo la ecuación se calcula I de t, ¿no? Es decir, f de t
va a ser nuestro escalón, la rampa, las señales que vamos a ver un poco más adelante. Luego las aplicaciones reales, f de t es una magnitud que se quiere medir o controlar, que en principio no la conocemos, y la i es lo que vamos a medir o controlar. Tradicionalmente se usan 4 entradas tipo, que serían el impulso, el escalón, la rampa y la sinusoide. Bien, tenemos entonces la función impulso unitaria, función delta. Esto ya lo vimos en la clase introductoria. Y se define como en el tiempo igual 0 como infinito. Y para otro valor que no sea t igual 0, se define como 0. ¿Ah? Y también se puede mostrar que la integral de menos a infinito a más infinito de la función delta en el tiempo es igual a 1. La interpretación física es que se puede asociar esta función a una carga o fuerza con un valor pico muy grande aplicado en un tiempo muy corto. Por ejemplo, el impacto de un proyectil, la presión en la cañería cuando se cierra bruscamente una válvula, etc. Luego tenemos el escalón unitario, que es una función que se va a utilizar mucho, ¿tá? Donde el escalón unitario u es igual a 0 para t menor que 0 y es 1 para t mayor que 0. Es muy sencillo. Físicamente, el escalón representa un cambio instantáneo brusco de valor 1 que se produce en un instante t igual 0. La altura del escalón puede ser diferente a la unidad, ¿tá? Es decir, puede ser una constante multiplicado por 1, digamos, que es la constante. Luego, otra de las entradas típicas es la entrada en rampa, ¿tá? Que sería representada como f igual un coeficiente k por el tiempo t. Y por ejemplo, físicamente puede representar la temperatura de un fluido que se va calentando gradualmente. Otra de las entradas es la sinusoidal, f de t igual una constante por seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular. Y por ejemplo podemos representar el desplazamiento de un cuerpo que vibra de esa forma y se detectan con sensores de vibración. Eso lo vamos a ver más adelante. También, por ejemplo, es la respuesta de un resorte, de un resorte sin amortiguamiento. También se va a comportar de esta manera. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de un estudio dinámico. El caso que se va a estudiar va a ser un termómetro de bulbo y capilar que se encuentra a temperatura ambiente TA y se lo sumerge bruscamente en un tanque conteniendo un fluido que está a cierta temperatura constante TE. Lo que se quiere hallar en este ejemplo es la forma en que se calienta este sensor, es decir, la curva de calentamiento del mismo. Es decir, esa sería la respuesta dinámica del sensor. Bueno, en sí el termómetro podría ser cualquiera, en particular se da como ejemplo este que tiene un bulbo y un capilar, y consiste en que el bulbo está conectado por el capilar a una espiral elástica o tubo Bourdon. Por el efecto de calentamiento, el fluido contenido en el bulbo, ya sea un líquido o un gas, se dilata y como el sistema es cerrado, la presión aumenta y la espiral tiende a desenrollarse moviendo la aguja sobre la escala. En la figura se ve un poco el instrumento y viene un esquema, digamos, de la conexión del bulbo y el capilar. Bien, entonces la entrada de FDT al sensor es la temperatura del medio donde se encuentra. FDT es lo que queremos medir. Entonces, antes del instante de sumergir el bulbo al líquido, que supuestamente está más caliente, tenemos una temperatura TA. Y la temperatura del líquido es T.
Por lo tanto, la función f es una función que para t menor que 0 es igual a ta y para t mayor que 0 va a ser te. Esto es un escalón, digamos, de amplitud te menos ta, ¿no? Así como vimos que el escalón unitario, este sería un escalón que está, digamos, trasladado hacia arriba, ¿no? Entonces, la idea es obtener una expresión, ¿tá?, que me permita resolver el sistema. Entonces, para ello vamos a llegar a una ecuación diferencial que surge de plantear la transmisión de calor del fluido exterior al fluido del termómetro. Para ello, los datos que vamos a utilizar son los siguientes. A en metros cuadrados, que es el área de transmisión del calor. H, que es el coeficiente de transmisión o conductividad térmica. M, la masa en kilogramos, que es la masa del fluido del bulbo. Y Cp, que es el calor específico del fluido del bulbo. Bien, entonces si hay de T la temperatura instantánea del fluido dentro del bulbo, vamos a tener el calor transmitido a través de la superficie del termómetro, del bulbo del termómetro, y luego el calor que almacena el bulbo, ¿no? Es decir, el balance no va a tomar en cuenta el calor perdido, entonces todo el calor transmitido hacia, hacia el bulbo del termómetro va a ser igual al calor almacenado en el bulbo. Ese va a ser nuestro balance. Entonces el calor transmitido a través de la superficie del bulbo sería H, que es la conductividad, por el área, por la diferencia de temperaturas, es decir, la temperatura que está fuera del líquido, que ahora es TE, menos I, que es nuestra incógnita, por el tiempo, por un diferencial de tiempo. Y eso debe ser igual al calor almacenado, que sería Cp, que es el calor específico, sería como una especie de capacidad, por la masa, por la diferencia de temperatura. Eso lo igualamos y llegamos a una ecuación diferencial de primer orden porque, como dijimos anteriormente, la derivada de orden mayor es de primero, ¿ya? Entonces esa ecuación es 1 a 1 por la derivada de i con respecto al tiempo, más i igual a te, ¿tá? Siendo a 1, eh, bueno, Cp por m dividido h por a. Este coeficiente A1 tiene dimensiones de tiempo y se lo designa en general como la constante de tiempo tau. Bien, entonces la ecuación, la típica ecuación de un sistema de primer orden con respuesta al escalón es tau por di sobre dt más i igual a t. Bien, luego cuando se realiza la resolución de esta ecuación, que no es la idea ver de dónde sale, sino que simplemente se puede verificar que esto es una solución. La solución es la que se ve ahí. Entonces la solución propuesta vemos que se compone de dos términos, uno constante y otro transitorio con una exponencial negativa que tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Tá? Esto en general, para los sistemas que se van a estudiar, se suele despreciar la parte transitoria. Y bueno, si se quiere verificar la solución, se puede proceder como se indica en esta parte y se pueden verificar las condiciones de borde, que sería que en t igual 0 y es igual a TA, ¿ah? Es decir, la temperatura anterior a que se introdujera en el líquido, y cuando t tiende a infinito sería TE, es decir, el escalón. Bien, entonces acá en esta gráfica se ve cómo es la respuesta. En definitiva, el termómetro va a llegar a la temperatura del líquido
digamos, con un transitorio y luego se va a estabilizar en dicha temperatura. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el parámetro fundamental en cualquier sistema de primer orden es la constante de tiempo tau. Bien, entonces, desde el punto de vista más general, la ecuación diferencial para cualquier instrumento de primer orden sería de la forma tau por la derivada de i con respecto al tiempo, más i igual a k por x, donde x es la entrada. K se llama sensibilidad estática, ya que es la relación de la salida sobre la entrada en el caso estático, es decir, que i es igual a constante, o sea que hacemos la derivada de i con respecto al tiempo igual a cero. En el ejemplo anterior, si se toma Ta igual a cero, entonces convertimos la entrada en la señal escalón. ¿Ah? Y bueno, volviendo a la solución que se había planteado, siendo Ta igual 0, tenemos una expresión de la forma i igual te por 1 menos e a la menos t sobre tau. ¿Tá? Y cuando si igualamos t igual a tau, ¿tá? Ese valor corresponde a 0, i evaluado en tau 0.632 por t, que es el valor final, digamos. Entonces eso se puede expresar de la siguiente forma, que en un sistema de primer orden, sometido a una entrada escalón, al cabo de un tiempo igual a la constante tiempo, el valor de la respuesta es el 63,2% del valor de escalón. Bien, en la figura entonces tenemos una gráfica donde se representa la función evaluada en el tiempo tau, y esta propiedad sirve para determinar empíricamente el valor de tau, es decir, tau es la característica del instrumento de primer orden. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar esa característica, o sea, ya digamos, definir al instrumento, entonces podríamos ponerlo en una temperatura conocida, T, esperar que la temperatura suba hasta un valor 0,632 por T, y en ese tiempo, medimos el tiempo en que llega a ese valor, ya conocimos la constante tau y ya nos queda determinada la constante del instrumento. Bien, un sistema de orden 0 es aquel que tiene n igual a 0, o sea que no aparece ninguna derivada, y tiene una respuesta instantánea a todas las variaciones de la entrada. Es decir, sería una función del estilo i igual k por x. ¿Tá? Es una situación teórica, un sistema ideal. Cuando el valor de tau es pequeño, el sistema de primer orden se puede aproximar al ideal o de orden 0. Bien, es decir, cuanto tau es más chico, la respuesta se parece más a un escalón, ¿no? En la práctica conviene diseñar sistemas de primer orden con el tau pequeño, que sea constructivamente posible, para tener respuestas rápidas y reducir el error dinámico. ¿Qué es el error dinámico? Es la diferencia entre la respuesta si el sensor fuera de orden 0, o sea, ideal, es decir, una salida i igual a i asterisco igual a kx, y la i que resulta de resolver la ecuación diferencial, pero una vez que se extinguen los términos transitorios de la solución. Bien, es decir, hacemos tender t a infinito, la parte transitoria tiende a 0 y nos quedamos con una parte constante. Entonces, la diferencia, digamos, entre lo que sería el kx menos i dividido kx, eso sería el error dinámico relativo. Es una cuenta en definitiva. Bien, entonces el error dinámico varía con la entrada que se aplique. O sea, no depende solamente del instrumento. Entonces, ese error se calcula para cada tipo de entrada. En el caso de la entrada escalón, es muy fácil ver de que el error dinámico es 0.
Bien. Y el retardo sería el intervalo de tiempo requerido para que la señal de salida llegue al valor ideal, o sea, la entrada multiplicada por la sensibilidad estática. En el caso de la entrada de escalón, se suele tomar la constante de tiempo como representativa del retardo. Es decir, teóricamente la señal, digamos, la respuesta se aproxima al valor final en el infinito, es una exponencial negativa. Pero se toma como valor representativo la constante de tiempo tau. Bien, el sistema de primer orden hasta ahora lo vimos con una entrada tipo escalón. Ahora vamos a ver este sistema de primer orden con entrada del tipo rampa. En este caso, la entrada x es una constante por el tiempo, es decir, es una rampa, y la ecuación diferencial típica del sistema de primer orden es tau por d y dt más i igual a k por r por t. Y la solución, que sería la respuesta, es i de t igual a r por k por el tiempo menos rk por tau más rk por e a la menos t sobre tau. Es decir, que también tiene una componente transitoria. Bien, entonces, como habíamos dicho, hay un término permanente y uno transitorio que tiende a cero. ¿Ah? Entonces, para representar gráficamente, o sea, si se representa x en comparación con i de t sobre k, que esto se hace para poder compararlos con las mismas unidades, a x y a y, dividimos por el factor de k, entonces quedaría la gráfica que se ve, digamos, x, recordamos que es r por t, o sea, una recta que pasa por 0 con una pendiente r, y luego que tenemos que i de t es la solución a la ecuación diferencial. Entonces, si graficamos i de t sobre k, vamos a tener la curva que se ve, y la recta que está punteada en parte sería cuando t tiende a infinito, ¿ah? La parte estacionaria, digamos. Entonces es una recta, en ese caso, i de t sobre k es una recta paralela a x, con la misma pendiente r, pero que no pasa por cero. Y si hacemos el error dinámico, bien, que el error dinámico sería, por un lado, y asterisco, que sería la solución cuando verificándolo en la ecuación diferencial hacemos de i sobre dt igual a cero, ¿ah? Ese valor que sería k por rt, pero como estamos haciendo i sobre k sería rt, es decir, x, ¿sí? Menos, eh, digamos, la parte estacionaria de la solución, es decir, cuando tiende a infinito, la exponencial se va a cero, de la solución, que sería la recta que está graficada. Entonces, el error, si hacemos la cuenta, el error dinámico, o sea, el i asterisco menos i, nos daría r tau, ¿no? Es cuestión de hacer la cuenta y gráficamente se ve cómo está la gráfica. Bien, hasta ahora vimos el sistema de primer orden con una entrada de tipo escalón, una entrada tipo rampa y luego tenemos una entrada del tipo sinusoidal, que es del estilo x de t igual a una amplitud por el seno de omega t, donde omega es la frecuencia. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial quedaría tau por la derivada primera de i más i igual a un k por la entrada que es a seno de omega t. Para esto la solución es la que se muestra, donde tenemos una parte
digamos, transitoria, también con una exponencial negativa, y una parte sinusoidal. Entonces, como decíamos, el primer término es una respuesta transitoria de exponencial decreciente y el segundo es el término permanente. En este caso, para la amplitud del término permanente, se dice que hay una atenuación que depende del producto tau por W, porque en el denominador tenemos este término, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea tau por W, la amplitud es menor, entonces tenemos una atenuación en ese sentido. Luego el error dinámico relativo, ¿sí? Como se vio en la definición, se evalúa comparando la amplitud de la salida ideal, ¿sí? Es decir, haciendo la derivada primera igual a cero, que en este caso sería K por A, con la amplitud de la solución permanente. ¿Sí? Entonces tenemos que el error relativo, dinámico relativo, sería el que se ve en la expresión. En este error influyen dos factores, la constante de tiempo y la frecuencia de la señal a medir. La constante de tiempo en general es una característica más bien constructiva del instrumento, por ejemplo, y la frecuencia angular digamos, lo que puede variar. Entonces, si estamos midiendo una magnitud sinusoidal pura, de una frecuencia conocida, eso digamos, se podría ajustar para que el error fuera más pequeño. Bien, pero en general lo que sucede es que las entradas, digamos, del estilo sinusoidal son señales complejas que resultan de la superposición de distintas frecuencias. Entonces, ya no es tan fácil, digamos, disminuir este error eh, utilizando las frecuencias. ¿Sí? O sea, en el caso de que hay muchas frecuencias involucradas, el error ya no es tan sencillo. Entonces, el ancho de banda de un instrumento es una medida del campo de frecuencias en que puede trabajar, con un error o atenuación aceptable. Es decir, si el error depende de la frecuencia, entonces tal vez hay un rango de frecuencias donde los errores son bajos y otras frecuencias donde los errores son altos. Entonces, el ancho de banda sería el rango de frecuencias donde se puede trabajar con un error aceptable. El retardo en segundos se evalúa de la expresión omega t más tita, y si se deja, digamos, en magnitud de tiempo, sacando el omega para afuera, digamos, entonces se ve que tita sobre omega representaría el desfasaje entre las señales de entrada y de salida. Bien, otras definiciones usadas en comportamiento dinámico son, por ejemplo, el tiempo de respuesta al X%, ¿sí? Que sería el tiempo en que el instrumento demora en alcanzar un porcentaje X preestablecido, que puede ser 90-95%, del valor final cuando se aplica una entrada a escalón. Otra definición, tal vez un poco similar a la anterior, sería el tiempo de subida entre un n y un p%, que es el tiempo de salida del instrumento que demora en recorrer entre el n% y el p% del valor final, cuando se le aplica una entrada a escalón. Por ejemplo, el tiempo que demora ir del 10 al 90% del escalón. Otra definición que lo vamos a ver en los sistemas de segundo orden es el tiempo de asentamiento o de estabilización. Acá también se aplica una entrada a escalón y se establece una zona pequeña de tolerancia, donde el error admisible está alrededor del valor final, por ejemplo, un más o menos 2%. Y se determina el tiempo necesario para que la señal de salida quede definitivamente dentro de ese intervalo. Es decir, nosotros sabemos que después de este tiempo de asentamiento, para t mayor que el t de asentamiento, el valor de la salida va a estar en ese rango establecido de más o menos 2% del valor final.
Bueno, como decía, lo de definitivamente es por ese motivo, ¿tá? Es decir, cuando tenemos una señal oscilante que nunca va a llegar a su valor final, ¿tá? Lo que se establece es ese margen, digamos, de más o menos 2% y sabemos que después del tiempo de asentamiento la señal va a estar dentro de ese margen, de esa zona, ¿tá? Y bueno, si bien yo comenté que el ejemplo anterior es más bien para un sistema de segundo orden, las definiciones anteriores son aplicables a todos los sensores, primero y segundo orden o superiores, y siempre hablamos de una entrada a escalón. Bien, otra definición que se usa habitualmente para hacer ciertas medidas, sobre todo para lo que son señales de audio, por ejemplo, es una unidad que es el bel y el decibel, ¿tá? Donde un bel son 10 decibeles. La definición de ganancia en decibeles para un sensor, ¿tá? En que la amplitud de la señal de entrada es a cero y la salida es a uno, sería eh, ganancia en decibeles igual a 20 logaritmo en base 10 de A1 sobre A0. Entonces, si este valor es positivo, hay amplificación, o sea, A1 es mayor que A0, y, y si es negativo, hay atenuación, es decir, A0 en módulo es mayor que A1, ¿sí? Por las propiedades del logaritmo, digamos, cuando el cociente de A1 sobre A0 es menor que 1, nos va a dar un valor negativo.